Hasta ahora vimos los modelos de ecuaciones en teoría y algunos métodos numéricos que nos permiten obtener respuestas puntuales con operaciones simples. Hoy, lo llevamos a código. Vamos a usar Python para modelar cinética de bioprocesos, aplicando lo que ya conoces, método de Newton-Raphson para encontrar raíces y método de los trapecios para integrar datos. Pero esto no es una clase de programación, es una clase de pensamiento usando herramientas digitales. Cada línea de código que escribas tiene que tener propósito. Cada función que ejecutes debe responder una pregunta de proceso. Esto es vibe coding, resolver desde el algoritmo, sin perder el enfoque técnico. ¿Listos para que el reactor corra, pero en Júpiter? Antes de pedirle a la IA que nos escriba código, hay algo más importante: pensar el problema con cabeza bioquímica. No se trata de lanzar líneas de Python sin sentido, sino de saber cuándo realmente vale la pena programar. Así que aquí van 10 preguntas clave que debemos hacernos antes de darle Enter. ¿El problema realmente necesita programación? A veces una integral sencilla o una ecuación explícita ya resuelven lo que queremos. Solo vale la pena programar si hay dinámica, no linealidad, necesidad de iteración o muchos escenarios posibles. ¿Cuál es el objetivo concreto? Queremos predecir, optimizar, simular, controlar. La programación debe tener una meta clara, no hacerse solo por cumplir con usar código. ¿Qué sistema estoy modelando? Es crucial saber qué entra y qué sale del sistema. ¿Incluimos el reactor completo? ¿Solo la fase líquida? ¿Qué pasa con el microorganismo? Todo lo que no se delimita bien, se traduce en errores más adelante. ¿Cuánto detalle biológico es necesario? No necesitamos modelar el genoma del microbio para predecir cuánto sustrato va a consumir. A veces, un modelo simple explica lo esencial, sin sobrecargar el algoritmo con variables innecesarias. ¿Tengo datos reales para alimentar el modelo? ¿Los parámetros están bien medidos o los estamos asumiendo? Hay que tener en cuenta el ruido experimental y la reproducibilidad de lo que estamos usando como entrada. ¿Qué supuestos estoy haciendo? Muchos modelos asumen cosas ideales, mezcla perfecta, temperatura constante, pero si esas condiciones no se cumplen, el modelo puede fallar estrepitosamente. ¿En qué escala estoy trabajando? No es lo mismo modelar en un Erlenmeyer de laboratorio que en un bioreactor industrial. La escala cambia el comportamiento, y eso se debe reflejar en el enfoque del modelo. ¿Qué tipo de comportamiento espero? ¿Es algo lineal o no lineal? ¿Cambia con el tiempo o es estacionario? ¿Hay umbrales, inhibiciones, saturaciones? Responder esto define si usamos Newton-Raphson, Monod, simulación dinámica u otra cosa. ¿Qué tipo de herramienta computacional necesito? ¿El fenómeno es determinista o estocástico? ¿Requiere métodos iterativos o analíticos? La coherencia entre fenómeno y método numérico es clave para que el modelo tenga sentido. ¿Y el resultado que obtenga va a ser comprensible? No queremos una caja negra que escupa números sin sentido. El algoritmo debe ayudarnos a pensar mejor el proceso, no ocultarlo detrás de fórmulas complejas. Si tienes claras estas 10 cosas, entonces sí, dale luz verde a la IA. Y prepárate para ver cómo el código empieza a trabajar a tu favor. Ahora bien, si vas a usar un algoritmo para modelar un proceso bioquímico, es clave que lo conozcas bien. No solo saber qué botón apretar, sino entender qué representa cada parte, de dónde viene y a dónde te lleva. Vamos a desmenuzar los 10 aspectos esenciales que todo buen algoritmo bioprocesal debe considerar. ¿Qué fenómeno bioquímico estás modelando? ¿Es crecimiento microbiano, consumo de sustrato, formación de producto, o transferencia de masa? Todo algoritmo parte de un fenómeno real, que debe estar descrito con base en supuestos físicos, químicos y biológicos razonables. ¿Cuáles son las variables del sistema? Distingue entre variables de estado como biomasa, sustrato, pH, oxígeno, y variables independientes como el tiempo o la concentración. Esto te ayuda a definir bien las entradas y salidas del modelo. ¿Qué parámetros estás usando? ¿Tienes datos reales de constantes cinéticas, tasas de transferencia, etc.? ¿Incluyes condiciones de operación como temperatura, agitación, aireación? Estos parámetros son el corazón del modelo. Si están mal, todo lo que venga después también lo estará. ¿Cómo arranca el sistema?
Las condiciones iniciales son muy sensibles, sobre todo en simulaciones dinámicas o fermentaciones batch. Tienen que reflejar el estado real al comenzar el proceso. ¿Qué tipo de estructura matemática tiene tu modelo? ¿Son ecuaciones algebraicas, diferenciales, empíricas? ¿Tu modelo es simple o mecanístico? Esto define la herramienta computacional adecuada, y también la complejidad del código. ¿Qué método numérico estás usando? ¿Integración? ¿Iteración? ¿Optimización? No todos los métodos sirven para todos los modelos. Tienes que asegurarte de que el enfoque numérico sea coherente con la dinámica biológica. ¿Cuándo se detiene el algoritmo? Debes definir un criterio de convergencia o parada, como un error máximo aceptable o un número de iteraciones límite. Eso evita bucles infinitos o resultados poco confiables. ¿Qué restricciones biológicas o físicas aplican? El modelo tiene que respetar límites reales. Concentraciones no pueden ser negativas, ni puede aparecer biomasa de la nada. No queremos un resultado que sea correcto matemáticamente pero imposible biológicamente. ¿Cómo validas lo que sale del modelo? El número puede ser bonito, pero si no se parece a lo que ves en el experimento, algo está mal. Siempre hay que comparar con datos reales y verificar si la tendencia tiene sentido. ¿Y qué decisiones puedes tomar con este resultado? El algoritmo no está para decorar ni para impresionar con decimales. Tiene que ayudarte a entender el proceso, a tomar decisiones de diseño, control, escalado o optimización. Si no te dice nada útil, algo falló en la cadena. Así que, antes de correr cualquier código, asegúrate de que entiendes lo que representa. Programar sin comprender es como fermentar sin medir, puede salir bien, pero también puede explotar el reactor. Vamos ahora con un ejercicio práctico, que simula unos datos obtenidos en laboratorio. Queremos determinar el potencial fermentativo de un consorcio microbiano que utiliza lactosa como sustrato. Los datos que ves en pantalla provienen de una serie de ensayos hechos en Erlenmeyers a lo largo de 48 horas. En la tabla se muestran 3 columnas, la primera es el tiempo en horas, desde el inicio hasta las 48h. La segunda, marcada como X, representa la biomasa celular en gramos por litro. Y la tercera, S, corresponde a la concentración de sustrato, también en gramos por litro. Como puedes ver, mientras avanza el tiempo, la biomasa aumenta y el sustrato disminuye, lo que ya nos da pistas del tipo de cinética que podríamos modelar. A partir de estos datos, se plantean 3 preguntas clave. ¿Cuál es el rendimiento biomasa-sustrato del proceso? Es decir, ¿cuánta biomasa se genera por cada unidad de sustrato consumido? ¿Cuáles son las constantes cinéticas de la ecuación de Monod? Aquí buscamos deducir los parámetros del modelo, la velocidad máxima específica de crecimiento y la constante de saturación. Y finalmente, si partimos de una concentración inicial de sustrato de 10 gramos por litro y una biomasa de 0.5 gramos por litro, ¿cuánta biomasa se produciría en 60 horas en un bioreactor de 100 litros? Pero atención, no vamos a resolver el ejercicio aquí. Eso lo dejaré como tarea para que puedas explorarlo con calma, usando todo lo aprendido en estas clases. Lo que sí haremos en esta clase es algo más importante. Vamos a diseñar paso a paso el camino algorítmico que te permitiría resolver este problema con ayuda de la IA y Python. Es decir, no nos interesa que memorices fórmulas, sino que sepas cómo estructurar el pensamiento computacional, saber cómo construir un programa bioquímico inteligente. Nuestro primer bloque algorítmico será el cálculo del rendimiento biomasa-sustrato, una relación fundamental para evaluar la eficiencia de un proceso fermentativo. Modelamos el aprovechamiento del sustrato por parte del consorcio microbiano, es decir, cuánta biomasa se genera por unidad de sustrato consumido. Para ello, necesitamos 2 variables: la biomasa, X, y el sustrato, S, ambas extraídas directamente de la tabla experimental. Buscamos el rendimiento y sub-XS, que será el parámetro que relacione el cambio de biomasa con el cambio de sustrato, utilizando los datos de la tabla que ya representan una serie temporal, así que podemos tomar pares de puntos consecutivos para hacer el análisis. Con los datos tenemos que hacer unos cálculos preliminares, teniendo en cuenta que el rendimiento se calcula como la razón entre el cambio de biomasa y el cambio negativo del sustrato consumido. Estos cálculos nos permitirán construir la base del análisis. Y bueno, aquí no hay necesidad de integración ni iteración, basta con aplicar una regresión lineal entre los datos de delta X y delta S. Es un cálculo directo,
pero muy útil como base para modelos más complejos. Y el programa finaliza en el momento en que obtengamos un valor estable de rendimiento. En este caso es inmediato, porque es un cálculo cerrado. También asumiremos que el rendimiento es constante, es decir, que el proceso no tiene fases de inhibición o cambio drástico en la eficiencia del sistema. Es una simplificación biológica útil, pero hay que verificar que tenga sentido. Además, si hacemos regresión lineal, debemos comprobar que el ajuste sea estadísticamente aceptable, buen R al cuadrado, sin desviaciones raras, sin valores atípicos que distorsionen. Al final, verificamos que el valor obtenido sea lógico. Por ejemplo, un rendimiento entre 0.3 y 0.6 nos indica que el microorganismo está convirtiendo eficientemente la lactosa en biomasa. Este valor, aunque numérico, tiene implicaciones directas sobre el diseño de cultivos, escalado del proceso y viabilidad económica. Ahora vamos con el segundo bloque algorítmico, el cálculo de las constantes cinéticas del crecimiento microbiano, que forman parte de la ecuación de Monod. Lo que buscamos modelar aquí es el fenómeno de crecimiento microbiano en función de la concentración de sustrato disponible. En este caso, el consorcio microbiano crece utilizando lactosa, y ese comportamiento se puede describir con un modelo cinético. Las variables que vamos a usar son nuevamente la biomasa, X, y el sustrato, S, pero esta vez incorporamos el tiempo, T, para poder calcular las tasas de crecimiento. Los parámetros que queremos obtener son la velocidad máxima de crecimiento, μ máxima, y la constante de saturación, K sub S, que son clave para entender cómo responde el sistema a distintas concentraciones de sustrato. Utilizaremos los mismos datos de la tabla experimental, pero ahora lo que haremos será calcular la tasa de crecimiento específica a lo largo del tiempo, para luego relacionarla con la concentración promedio de sustrato y de biomasa. Esta estrategia se basa en el método diferencial para el cálculo de constantes cinéticas, el cual consiste en estimar derivadas a partir de diferencias finitas entre puntos consecutivos. Matemáticamente, el método de ajuste será una regresión no lineal, que permite estimar las constantes cinéticas de forma simultánea, a partir de los datos. El cálculo finaliza cuando obtenemos un buen ajuste, es decir, cuando el modelo logra representar adecuadamente los datos experimentales. Aquí ya no es tan inmediato como el rendimiento, puede requerir algunas iteraciones o incluso ajustes de estimaciones iniciales. Desde la perspectiva biológica, es importante verificar que el ajuste tenga sentido, que el modelo represente adecuadamente las fases del crecimiento y que los valores de las constantes sean lógicos para este tipo de microorganismo y sustrato. Finalmente, como en todo modelo, es necesario validar estadísticamente, evaluar el R al cuadrado del ajuste, los residuos, y asegurarnos de que no estamos forzando el modelo a datos que no lo justifican. Una vez validadas, estas constantes pueden usarse para predecir comportamientos, diseñar bioreactores, ajustar estrategias de alimentación y optimizar el proceso. Ahora pasamos a nuestro último bloque algorítmico, el cálculo de la concentración de biomasa en un tiempo determinado. En este caso, lo que modelamos es el comportamiento dinámico del bioreactor, es decir, cómo evoluciona la biomasa en función del tiempo, considerando que ya conocemos los parámetros cinéticos del sistema. Este es un paso clave para el diseño, dimensionamiento y simulación de procesos biotecnológicos. Trabajamos con una sola variable de estado, la biomasa. Ya verás por qué. En cuanto a los parámetros, ahora usamos los valores que obtuvimos previamente, la velocidad máxima de crecimiento, la constante de saturación del sustrato, el rendimiento y también incorporamos el tiempo y el volumen como parámetros fijos. Las condiciones iniciales serán simplemente la concentración inicial de biomasa y de sustrato. Aquí utilizamos una transformación de la ecuación de Monod. Al despejar y reorganizar esta ecuación, gracias al rendimiento, logramos que el modelo esté expresado únicamente en términos de X, la única variable que dejamos. Esto nos da una expresión diferencial de la forma de X barra diagonal de t igual a una función racional de X, que es lo que ves en pantalla. Como esta ecuación no tiene solución analítica directa, debemos integrar numéricamente. Para ello, recurrimos al método de los trapecios, que permite aproximar la integral del lado derecho de la ecuación. Pero como X también aparece en el integrando, eso hace que la solución sea implícita, necesitamos iterar sobre X hasta que el valor calculado sea coherente con el modelo. Aquí es donde entra el método de Newton-Raphson, que nos ayudará a encontrar ese valor de X que satisface la ecuación integral en un tiempo determinado. Iteraremos usando este método hasta que el error entre iteraciones sucesivas sea menor a un valor preestablecido.
Ese será nuestro criterio de convergencia. Obviamente, debemos tener cuidado con las restricciones biológicas, que X no sea negativa, que no se dispare a valores imposibles. Además, deberemos validar el resultado, que tenga sentido para las condiciones del sistema, que represente una predicción lógica y útil. Y finalmente, interpretamos el valor obtenido. Esta X final representa la concentración de biomasa que se produciría en las condiciones dadas, en un tiempo específico. Por ejemplo, si estamos diseñando un bioreactor de 100 litros, podremos usar esta concentración para calcular cuántos gramos de biomasa se producirán, lo que tiene un impacto directo en la evaluación de la productividad, la rentabilidad del proceso y su escalabilidad. Este bloque sintetiza todo el trabajo algorítmico previo y demuestra cómo distintas herramientas numéricas pueden combinarse en un solo programa para resolver problemas reales de la biotecnología. Ahora que ya recorrimos el desarrollo algorítmico paso a paso, es momento de hablar sobre algo esencial en esta metodología, el diseño del prompt, es decir, cómo formular las instrucciones adecuadas para que una herramienta de inteligencia artificial nos ayude a construir algoritmos, incluso sin necesidad de saber programar. Lo primero es tener claro qué puede hacer el generador de texto. Por ejemplo, si el proceso que estamos modelando requiere cálculos iterativos o integración, la IA puede ayudarnos a construir el código que automatice ese análisis, pero no va a correr simulaciones por sí sola ni reemplazar la validación que nosotros debemos hacer. También es útil empezar con preguntas preliminares que nos ayuden a estructurar el problema. Por ejemplo, al analizar el rendimiento biomasa-sustrato, podríamos comenzar con una pregunta del tipo, ¿qué variables necesito considerar para modelar el aprovechamiento del sustrato? Este tipo de planteamientos ayuda a construir el enfoque del modelo. Una parte clave es ofrecer un contexto claro. Si decimos, estamos trabajando con crecimiento microbiano sobre lactosa, y queremos predecir la biomasa a 60 horas, el modelo de lenguaje sabrá ubicar los parámetros y las ecuaciones adecuadas. Sin ese contexto, las respuestas pueden volverse genéricas. Cuando se plantea la pregunta principal, debe ser lo más específica posible. Por ejemplo, redáctame un algoritmo para calcular la concentración de biomasa a partir de la ecuación de Monod, utilizando integración con Newton-Raphson y el método de los trapecios. Entre más clara y enfocada sea la solicitud, más preciso será el resultado. También es importante cuidar la redacción. Un texto bien escrito, sin errores ortográficos o gramaticales, facilita una respuesta coherente. Un pequeño error en una variable o símbolo puede llevar a confusión. Y finalmente, cuando se trabajan textos largos o problemas complejos, es mejor ir por partes. Por ejemplo, primero se puede solicitar la estructura del algoritmo, luego una narración explicativa, y finalmente el código que lo resuelve. Ir paso a paso ayuda a mantener claridad en el desarrollo y facilita la validación del contenido. En resumen, diseñar bien un prompt no es simplemente hacer una pregunta, es estructurar una conversación con la IA que nos permita pensar mejor el proceso, modelarlo correctamente y resolverlo con ayuda de la tecnología. Ahora que ya sabes cómo construir tu algoritmo, llega el momento de ejecutarlo. Para eso, hay varias plataformas donde puedes correr tus programas en Python. Una excelente opción para quienes están comenzando es Google Colab. No necesitas instalar nada, solo abrir tu cuenta de Google, entrar al sitio y comenzar a programar desde tu navegador. Es ideal porque permite escribir código, ejecutarlo en la nube y hasta usar inteligencia artificial sin complicaciones. Para quienes quieren una experiencia más completa en su computador, Visual Studio Code es una herramienta muy potente y personalizable, perfecta para proyectos más avanzados. ¿Y si solo tienes tu celular? También puedes programar. Aplicaciones como Pydroid 3 te permiten escribir y ejecutar scripts de Python desde tu dispositivo móvil, en cualquier momento y lugar. Además, es importante pensar en cómo almacenar y compartir tu trabajo. Ahí entra GitHub, una plataforma que funciona como un repositorio en línea donde puedes guardar tus programas, seguir versiones, colaborar con otros y tener todo tu código bien organizado. Y si quieres ir más allá, existe Streamlit, una herramienta que te permite convertir tu código de Python en una aplicación web interactiva, sin tener que aprender desarrollo web. Es perfecta para mostrar tus resultados de forma profesional. Lo mejor de todo, todas estas herramientas tienen versiones gratuitas. Solo necesitas una cuenta, y listo. Con ellas puedes crear, ejecutar, compartir y presentar tus programas, sin necesidad de ser un programador experto.
Imagina que quieres construir una pequeña app en Python para calcular un rendimiento biomasa sustrato, a partir de tus datos experimentales. En la primera imagen se ve el prompt, no solo le dices a la IA, hazme el código, sino que le das el contexto completo, qué variables tienes, qué necesitas calcular, qué método vas a usar, qué resultados esperas ver, parámetros, tabla y gráfica, y, además, en qué formato lo quieres desplegar, por ejemplo Streamlit, y cómo lo vas a publicar, por ejemplo usando GitHub. Esa es la clave, mientras más clara sea la entrada, más control tienes sobre la salida. Luego, en la segunda imagen, se nota que la respuesta de la IA está obedeciendo el diseño del prompt. En vez de lanzarte un bloque de código sin contexto, te organiza el proceso por pasos. Primero te explica qué vas a hacer y por qué. Después te guía en la creación del archivo, te sugiere cómo estructurar el proyecto, y te indica qué librerías necesitas. En otras palabras, no solo te entrega el resultado, te entrega el camino para llegar a él, tal como lo pediste. Y al final, se ve el extra que hace la diferencia cuando alguien está empezando. Si en el prompt indicas que no eres experto, la IA cambia el nivel del lenguaje y empieza a explicar como tutor. Ya no asume que sabes dónde pegar el código, cómo cargar una tabla o qué significa cada parte del script, te va diciendo qué hace cada bloque, cómo se prueba, qué deberías ver en pantalla, y te propone el siguiente paso con una pregunta sencilla para continuar. Esa parte es poderosa porque convierte un código listo en un aprendizaje guiado. Tú sigues el hilo, entiendes que estás construyendo y puedes corregir o ajustar sin quedarte perdido. Sin embargo, hay que tener presente que este trabajo es entre tú y la IA. No todo sale perfecto a la primera, y eso es completamente normal. Por ejemplo, aquí se muestra un caso típico, el programa se ejecuta, pero aparece un error de sintaxis. Esto no significa que el proceso haya fallado, sino que estamos justo en el punto donde empieza el verdadero aprendizaje. La clave es que no estamos solos frente al error, usamos la misma IA para analizarlo. En lugar de borrar todo o frustrarnos, le pedimos a la IA que nos explique qué pasó. Ella identifica el tipo de error, nos dice exactamente por qué ocurre y en qué parte del código está el problema. Incluso puede señalar la línea específica o el archivo donde debemos hacer la corrección. En este caso, el error está en el formato de un f-string, algo muy común cuando se empieza a programar. Lo interesante es que la IA no solo corrige, sino que explica el porqué de la corrección, permitiéndonos entender la lógica detrás del lenguaje. Así, el error se transforma en una oportunidad de mejora y aprendizaje. A este flujo continuo de probar, equivocarse, preguntar, corregir y avanzar es a lo que se le conoce como vibe coding, una forma de programar más natural, guiada y colaborativa, donde el humano aporta el criterio y la intención, y la IA acompaña como asistente técnico y pedagógico. Una vez que el programa funciona, el trabajo no termina ahí. En bioprocesos siempre es necesario revisar los programas creados frente a distintos escenarios, cambios en las concentraciones, datos atípicos, intervalos de tiempo diferentes o condiciones que no se comportan de forma ideal. Esa revisión constante es lo que permite evaluar la robustez del modelo y saber si realmente es confiable. Si el programa falla o se queda corto, no es un problema, es una oportunidad para perfeccionarlo. En programación, casi nunca la primera versión es la final. Se ajusta, se mejora y se vuelve más fuerte con cada iteración. Para el ejercicio propuesto, el código QR dirige a un repositorio en GitHub donde están los archivos necesarios para ejecutar una app en Streamlit. No se entrega ya funcionando, porque la idea es que explores, ejecutes el código, lo modifiques y, ojalá, logres un producto incluso mejor que el original. Ahí es donde ocurre el verdadero aprendizaje. Y si quieres ir más allá, el límite ya no es la herramienta, sino la creatividad. A partir de un programa básico puedes añadir nuevos modelos cinéticos, comparar distintos métodos de ajuste, incluir validación estadística o simular escenarios que aún no has probado en el laboratorio. También puedes mejorar la interfaz, automatizar la carga de datos o integrar el programa con sensores y bases de datos reales. En este punto, la IA deja de ser solo una ayuda para escribir código y se convierte en un copiloto de investigación. Tú planteas la pregunta científica, defines el criterio biotecnológico, y la programación se adapta a ese objetivo. Ir más allá significa transformar un ejercicio académico en una herramienta real de análisis, decisión y diseño de bioprocesos. Hoy convertiste métodos matemáticos en funciones reutilizables. Aprendiste que programar no es solo escribir líneas. Es automatizar el análisis,
minimizar errores y acelerar decisiones. Modelar un bioproceso en Python no reemplaza el razonamiento. Lo potencia. Así que no te limites a correr scripts. Entiende cada paso, ajústalo a tu proceso y valida los resultados como lo harías en una planta real. Porque la ciencia moderna se escribe entre corchetes y paréntesis. Pero siempre con pensamiento crítico.